Padre Santo, Señor Dios, estamos reunidos como tu pueblo, Señor, como la iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Te pedimos y te suplicamos, Santo Señor, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, Señor, para ser enseñados, para ser instruidos. Habla, Señor, a nuestros corazones, instrúyenos en tu palabra. Que todo lo que escuchemos, Señor, que todo lo que aprendamos nos conduzca a tu gloria, nos conduzca a exaltar y bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede acompañarme, mi hermano, en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a meditar esta mañana en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Del 1 al 9 solamente leemos la palabra del Señor, la cual nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí responden a una de las primeras prédicas que el Señor hizo bajo su ministerio terrenal. Y para tomar un punto de partida, vamos a verificar en la siguiente lámina lo que es la introducción y también algunas aclaraciones que están al lado derecho. Bienaventurado o bienaventuranza, a lo que hace referencia es a feliz, afortunado, dichoso. Es decir, que Jesús está hablando que hay algunas personas que son felices, o al menos deberían estarlo, personas que deberían estar con una dicha o con una fortuna. Las palabras reino de los cielos, que las encontramos a menudo en estas bienaventuranzas, son equivalentes a vida eterna o gloria eterna, o salvación, o la eternidad con Cristo, como también comúnmente nosotros llamamos. Ahora bien, ¿qué sucede con estas palabras, las únicas que acabamos de leer? Pudiéramos entonces decir, el Señor está diciendo: dichosos los que lloran, o felices los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que buscan la paz. Pues, mis hermanos, hay un primer problema, o puede surgir una primera interrogante ante estas afirmaciones del versículo 1 al 9 que hemos leído. Y es que muchas personas que estuvieran escuchando a Cristo como parte de su audiencia original, y también muy posiblemente algunos de nosotros al día de hoy, al leer estas bienaventuranzas, pudiésemos identificarnos. Alguien pudiera identificarse y decir: pues bueno, Señor, yo también he llorado, yo también he sufrido, yo también he derramado lágrimas, yo también he sido o soy manso, yo no busco problema con nadie, yo me aparto del mal, yo busco la paz. Sin embargo, la Escritura, mis hermanos, toda ella en su conjunto es inspirada por Dios, y cada afirmación, cada párrafo, cada libro de la Escritura es armónico entre ella, porque es una sola palabra, es la revelación de Dios. Y estas afirmaciones de Cristo el Señor no podemos nosotros tomarlas de una forma aislada o de una forma independiente, que eso es precisamente lo que tenemos en el punto 1 de nuestra introducción.
Tomar fragmentos de la Escritura por separado y elaborar doctrinas a partir de ello a menudo conduce a enseñanzas contrarias al tema central de la Escritura. Suele suceder con los 10 mandamientos, por ejemplo, con algunas parábolas, con las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que hemos leído algunas de ellas, etcétera. Y usted no me dejará mentir, los 10 mandamientos, los cuales son mandamientos, son prohibiciones, son decretos establecidos por Dios, muy cortos, muy concisos, muy específicos. Sin embargo, tomar esos mandamientos de una forma aislada, la verdad es que pudieran estar, por ejemplo, no robarás, no mentirás, no hurtarás. Eso usted lo encuentra también en muchas leyes de muchos países. Como forma parte de muchas normas, están penalizados en muchos sistemas judiciales de las naciones. Sin embargo, no están conectados con el mensaje central de la Escritura, porque la moralidad, el ser éticos, el ser honestos, el actuar de forma correcta, si bien eso es bueno, no siempre es sinónimo de estar en sintonía con lo que la Escritura en un sentido íntegro enseña. Y eso es lo que el segundo punto de nuestra introducción, que está en pantalla, nos dice. Enseñanzas aisladas del contexto bíblico de redención frecuentemente atraviesan la senda del legalismo, del moralismo, del humanismo, entre otros. ¿Cuál es el reto esta mañana, mis hermanos? Acercarnos a las bienaventuranzas del Sermón del Monte, no de una forma aislada, sino más bien de la forma más íntegra, bíblicamente hablando, que el Señor nos conceda, para a partir de ello poder nosotros cobrar el sentido más pleno, el sentido conectado con la redención que es en Cristo Jesús, sabiendo que todas las palabras que han salido de la boca de Cristo, que están registradas también por los demás escritores, por los profetas, por los apóstoles, tienen un único mensaje que conduce a Cristo y conduce a su gloria. Así que si hemos advertido que no tomar en cuenta el contexto central de la Escritura nos puede llevar a muchos problemas, eso será precisamente lo que procuraremos en la siguiente lámina, la cual nos habla acerca de el contexto, y nos referimos a el momento en el cual Cristo pronunció estas palabras, el momento en el cual Cristo se levantó, subió al monte, como nos dice el versículo 1, se sentó, lo cual era una práctica habitual de aquellos que eran maestros, y empezó a hablar a sus discípulos y a la multitud que estaba juntamente con ellos, pero esto lo hizo recién iniciando su ministerio. Así que es necesario poner sumo cuidado a estas palabras, porque no son cualquiera palabras de Cristo. Son las palabras con las cuales el Señor decidió iniciar su revelación. Recuerde que Cristo es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios anunciada desde los tiempos antiguos, ahora en forma humana, a venir a cumplir la ley. Y lo primero, lo cual el Señor, o al menos de las primeras palabras en forma de enseñanza que el Señor pronunció, fueron justamente estas, fueron las bienaventuranzas. Tenemos ahí una pequeña tabla en la esquina superior derecha, la cual nos muestra el desarrollo del Sermón del Monte, porque ese es un primer punto de partida. Las bienaventuranzas son o forman parte de un conjunto de prédicas conocidos como el Sermón del Monte. Si usted se acerca a Mateo 5:1, usted lee: viendo la multitud, subió al monte. Y tenemos en los primeros versículos las bienaventuranzas, pero luego el Señor sigue hablando acerca de parábolas, comparaciones como la sal, la luz del mundo, distintas otras posiciones de Cristo en cuanto a distintos aspectos de la vida que estaban siendo mal entendidas, estaban siendo mal interpretadas. Sin embargo, si Mateo 5:1 nos dice que Jesús sube al monte, es hasta Mateo 8, versículo 1, que leemos que Jesús desciende del monte. ¿Qué es lo que significa esto? Que tanto el capítulo 5, 6 y 7 forman parte de un conjunto de prédicas que el Señor hizo en el sermón o en el monte como tal.
Así que, teniendo presente que en las palabras que vamos a meditar es la primera de un conjunto de alrededor de 5 prédicas de Cristo, finalizamos nuestro contexto afirmando en el segundo punto que Jesús está rodeado de judíos, religiosos, legalistas, que veían en la ley, oiga bien, su salvación y no el camino a la salvación. El camino a la salvación, sabemos, es Cristo. Sin embargo, más allá de únicamente tachar y decir la sociedad de la cual estaba rodeada Cristo, los fariseos, los escribas, los distintos grupos religiosos, la mala comprensión que estos hayan tenido, tenemos que también ser nosotros justos y también reconocer que para este momento, si los discípulos que Cristo ha llamado, si usted me permite la comparación de decir que estaban formando parte de una empresa, la empresa de Cristo, pues mi hermano, si así fuera, tendríamos entonces que decir que estos discípulos están recién contratados. Todavía no han ni siquiera terminado de leer su manual de puesto y no tienen todavía claro quiénes son, qué es lo que van a hacer y el papel que van a desempeñar en la historia de redención. Jesús está recién apenas iniciando. Jesús en tierra de Jerusalén se levanta a predicar un mensaje de esperanza y salvación que venía a ser un choque justamente en contra de toda la carga legalista del sistema judío. Por eso el mensaje de Cristo fue chocante, fue un mensaje que causó disturbios agolpantes en la sociedad porque no estaban acostumbrados a una palabra tan sazonada de gracia y de esperanza como la de Cristo. Estaban más bien acostumbrados a cargas, a mandamientos que, como Cristo mismo dijo, eran cargas que no podían llevar ni siquiera los mismos que las enseñaban. De modo que no es de sorprendernos que el Señor, quien tiene muy claro y muy establecido cuál es su propósito, se levante en medio del sermón del monte con estas bienaventuranzas que vienen a muchos, por supuesto, a causar sorpresa, a causar cierto duda o inquietud de qué está hablando el Señor. Y confiamos que al finalizar esta meditación habremos nosotros alcanzado el entendimiento pleno de a qué el Señor se estaba refiriendo con estas bienaventuranzas, con estas dichas. Sin más preámbulos, nos acercamos a la primera de estas, y es que el Señor se refiere en primer lugar a aquellos que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, yo le aseguro que cuando Cristo decía pobres en espíritu, el último que quería ponerse esa camiseta eran los escribas y los fariseos, los ricos y todos aquellos de alto renombre en la sociedad judía de este tiempo. Si algún nombre y si algún reconocimiento querían tener, no era el de ser pobres en espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que usted le ayudó a un millonario o a un exitoso empresario? Por lo general eso no sucede, más bien es a la inversa. Es el rico, es el millonario, es el exitoso empresario el que tiene algo que dar y con qué ayudar a otros. Sin embargo, esta riqueza de la cual el Señor está haciendo una comparativa y dice pobres en espíritu, porque si el Señor habla de pobres en espíritu, por deducción podemos también entender que habían algunos o que bien no eran pobres en espíritu o que más bien no se reconocían pobres en espíritu. Porque la ruina espiritual desde la caída, mi hermano, por más que el hombre la maquille con sus ropas o con sus bienes, la podredumbre espiritual y su hedor traspasa más allá de lo que ven los ojos. Y con esto estoy pretendiendo decir
que no importaba lo largo de sus ropas, no importaba lo bello de los flecos o de las vestiduras de aquellos que el Señor afirma se miraban elegantes, hermosos, se miraban llenos de una vestidura muy recta que a vista humana pues transmitía la idea de pureza. Sin embargo, usted sabe muy bien qué fue lo que Cristo dijo acerca de este tipo de personas, que estaban llenos de podredumbre, de huesos, que eran víboras, que eran hipócritas, que eran mentirosos, mis hermanos. Sin embargo, el Señor dice que los primeros bienaventurados son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, y en la lámina usted puede ver al lado derecho un énfasis. Y con esto pretendemos identificar cuál es el punto central de esta bienaventuranza, y es la humildad. ¿Cuál es la promesa que el Señor está afirmando para aquellos que son pobres en espíritu? Pues no es nada menos ni nada más que el reino de los cielos. La vida eterna, como dijimos al inicio, son términos intercambiables con vida eterna o con salvación. Sin embargo, vamos más allá y ampliemos, no de parte nuestra, sino dejemos que sea la Escritura, que sea Cristo mismo quien nos dé un sentido más amplio de qué es lo que conlleva esta bienaventuranza. Siempre en Mateo, el capítulo 9 y versículos del 9 al 13, encontramos algo muy peculiar. Jesús está llamando a un recaudador de impuestos, a personas que eran tenidos por corruptos, por aprovechados, por traidores a los judíos, por estar recaudando impuestos como parte del yugo del Imperio Romano sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, a uno de ellos el Señor decidió llamarlo, y eso lo leemos en Mateo 9. Creo que algunos textos aparecerán en pantalla. Sin embargo, si usted tiene la Escritura, la Biblia, puede también leer de forma completa todo el párrafo del versículo 9 al 13. Nos dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí están las terribles consecuencias de haber llamado al ministerio, de haber llamado a acompañar a Jesús a un recaudador de impuestos como era Mateo. Como diríamos en nuestro tiempo, pues toda su compañía, todas sus amistades, que eran también otros recaudadores de impuestos mal vistos en la sociedad judía, estaban también a la mesa, estaban también cerca de Jesús. Y esto es chocante para el escriba, para el fariseo, para los líderes de la religión judía. Léalo conmigo en el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que el Señor está diciendo a los fariseos es: yo no vengo por los justos, yo no vengo por santos, yo no vengo por gente que no necesite perdón, yo vengo por los sucios, yo vengo por los que están mal. Como pudiéramos decir en un lenguaje más contemporáneo, yo vengo a ensuciarme las manos. Jesús venía a rescatar, Jesús venía a traer al corazón del hombre una transformación de adentro hacia afuera. Y si eso implicaba estar sentado a la mesa,
con hombres, con un bajo testimonio, eso no es problema para Cristo el Señor. Pero sí es problema para una postura religiosa y superficial, la cual era la sostenida por los escribas y fariseos. Sin embargo, no perdamos de vista que la primera bienaventuranza que el Señor ha dicho es: bienaventurados los pobres en espíritu. Mis hermanos, a través de esta pequeña escena del llamamiento de Mateo, encontramos claramente los dos grupos: los pobres en espíritu, los que han dejado lo que sea que estuvieran haciendo y han ido junto con Mateo y están a la mesa con Cristo. Y también está el otro grupo, a los cuales el Señor en su analogía llama sanos o justos. Mis hermanos, la Escritura es muy clara al decir que no hay justo ni aún uno, que toda la humanidad está corrompida, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que toda la humanidad se ha desviado tras el pecado y tras la maldad y están todos destituidos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en medio de esa ruina, Cristo afirma y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que se reconocen pobres en espíritu. Y en este contexto es preciso traer a memoria las palabras de un predicador, Charles Spurgeon, quien en su momento dijo que había gracia y que había perdón para pecadores, pero no solo para pecadores que se reconocen pecadores. Porque rodeados y llenos estamos, mis hermanos, en este mundo caído de tantos pecadores, enemigos de Cristo y del Evangelio, que tras cualquier vestimenta de justicia, de fama o de riqueza, tratan de disimular o pasar desapercibida la ruina de sus almas. Mas Cristo viene por los pobres en espíritu, por los enfermos, por los que necesitan sanidad. La siguiente bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en este contexto, la verdad es que ¿cuántos de nosotros no hemos llorado? Usted puede ir en estos momentos al parque de San Miguel y preguntar a cuántas personas han llorado. Todo el mundo ha llorado, todo el mundo ha atravesado tristeza. Sin embargo, es en este momento en donde es preciso afirmar que estas bienaventuranzas, como dijimos al inicio, no son verdades aisladas, son más bien unos eslabones de una cadena. Permítame por un momento ejemplificar estas bienaventuranzas con lo que una cadena significa. Usted puede imaginar en su mente en esos momentos una cadena, por lo general son de metal o de hierro, y está formada por eslabones que están abrazados y enlazados los unos con los otros. Estas verdades, estas bienaventuranzas no se separan la una de las otras, sino que más bien están todas perfectamente unidas. Y al llegar a las últimas bienaventuranzas, vamos a alcanzar a comprender de qué es que el Señor o sobre qué el Señor se está refiriendo. Sin embargo, si hablamos acerca de llorar, y si recién acabamos de ver en la bienaventuranza anterior personas que se reconocen pecadores, que se reconocen pobres en espíritu, el énfasis de esta segunda bienaventuranza, los que lloran, tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con un convencimiento de pecado obrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. La promesa que se da a los que lloran es que recibirán consolación o que serán consolados. Tenemos un sentido más amplio de este significado en 2 Corintios 7, del 8 al 9, el cual nos dice: porque aunque os contristé con la primera carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo,
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, escuche eso, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el contexto, el apóstol se está refiriendo a la primera carta que él escribió a la iglesia en Corinto. Y es que esa primera carta, si usted la habrá leído en alguna oportunidad, lleva unas duras exhortaciones de parte del apóstol para diversos pecados terribles que habían ocurrido en Corinto. Y él mismo está dando testimonio que la iglesia había sido contristada, que habían sido sus corazones invadidos de tristeza. Mi hermano, permítame decirle algo: si en alguna oportunidad la palabra que usted escucha, la predicación que usted está escuchando, le conduce a la tristeza, le conduce a algún tipo de angustia moral, espiritual, pues mi hermano, en realidad, a partir de lo que el apóstol está mencionando en este texto, podemos afirmar que eso no es un problema, sino que más bien es una muestra del amor paternal de Cristo el Señor para con nosotros. La iglesia en Corinto necesitaba ser exhortada, ser corregida, abandonar esa terrible práctica, tanto del que había incurrido en el pecado como también de aquellos que formaban parte del liderazgo y que no habían hecho lo que tenían que hacer. Sin embargo, para no perder el énfasis de la bienaventuranza, estas personas habían llorado, mis hermanos, habían sido exhortados, habían sido conscientes de su pecado y habían sido contristados. Pero eso, como decíamos hace unos minutos, no es un problema, más bien es una bendición. El texto es muy claro en decir que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay por qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esta segunda tristeza, la que produce el mundo, la que experimentamos en nuestra vida terrenal, secular, apartada de Dios, para aquellos que han tenido esa oportunidad, esa bendición de cursar el módulo 1, sabrán muy bien que cualquier tipo de tristeza que experimenta el ser humano aparte de la fe de Cristo, es decir, estando fuera de Cristo, no es una tristeza que traiga provecho, no son lágrimas que traigan bendición, sino que única y tan solamente es un remordimiento de conciencia que no le conduce a un arrepentimiento genuino. Tan solamente eso, tan solamente remordimiento. Por tanto, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se han reconocido pobres en espíritu, los que se han reconocido pecadores, y bienaventurados también los que lloran por su pecado, los que son exhortados y aquellos a los cuales el Señor abre sus ojos para ver su maldad, para ver su terrible necesidad de Cristo. No hay otra cosa más que el creyente puede hacer al contemplar su propia maldad, sino que ser invadido de tristeza. Si usted es invadido de tristeza por sus pecados, mi hermano, usted está vivo en Cristo, usted tiene vida espiritual. Mas si usted puede vivir lleno e inundado de pecado, sin llanto, sin ningún tipo de arrepentimiento, lastimosamente lo que eso significa es que usted no tiene vida en Cristo, que usted aún está bajo las cadenas del pecado y es insensible ante la grave ofensa que es para Cristo cada uno de nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, porque los que lloran recibirán consolación. No puedo sino recordar lo que el apóstol Pablo en su momento dijo
con respecto a sus propias luchas personales. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, lo voy a parafrasear, eso termino haciendo. Miserable de mí, exclamaba el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte? Porque esa es la lucha del creyente, esa es la lucha de aquel al que el Señor le ha concedido fe para creer en Cristo. Una lucha en contra de nuestros propios pecados, una vida marcada por el arrepentimiento y por el llanto, por el pecado. La tercera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto nos lleva a una esfera más amplia, porque a raíz de ese versículo, si afirmamos que son los mansos quienes recibirán la tierra por heredad, dígame entonces usted, ¿cuál es la heredad para aquellos sanguinarios? ¿Cuál es la heredad para aquellos que son agresivos, para aquellos que no tienen temor de Dios, para aquellos que son entregados a sus impulsos, a la ira, a la venganza? Quienes recibirán la tierra por heredad son los mansos. Y Cristo acá está trayendo remembranza una verdad revelada desde el tiempo antiguo. Salmos 37, del 1 al 11. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todos estos versículos. Sin embargo, para que tenga usted una idea, el encabezado es el camino de los malos. Muchas veces en Salmos, además de cánticos que traen exaltación por la misericordia y por la gracia de Dios, puesto que la escritura, como dijimos hace unos minutos, es íntegra y armónica, también usted en ocasiones va a leer salmos que quizás no le van a parecer muy agradables al oído para entonarlos como cánticos. Sin embargo, tanto David como muchos de los demás escritores del libro de Salmos también, mis hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para componer salmos que exaltan la justicia de Dios. Y hablar de la justicia de Dios implica también hablar del castigo por el pecado, y no solo por el pecado, sino también por el pecador, sino también por aquel que está entregado a la maldad y que no ha venido al arrepentimiento. Para tener un contexto, tenemos desde el versículo 8 en pantalla, el cual nos dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y escuche por qué: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mis hermanos, afirmar que los mansos recibirán la tierra por heredad es el lado positivo de esta preciosa verdad. Pero la otra cara de la moneda es lo que implica. Y lo que implica es que el hombre malo, que el hombre sin Cristo, no recibirá la tierra por heredad, sino tan solamente lo que justamente le corresponde: el castigo por sus pecados, la separación eterna de Dios. Cierto teólogo en su momento dijo que el Señor dará a cada cual lo que busca. Aquellos que vivieron sin Cristo y sin Dios, aquellos que tuvieron una vida por más religiosa, aparente o superficialmente hablando, pero que en el fondo de sus corazones no quisieron a Dios en esta vida, eso recibirán en el siglo venidero. Una eternidad separada de Dios. La eterna separación de Dios bajo un castigo y un tormento eterno. Mas Cristo en Jerusalén, iniciando su ministerio, pregonó y en el sermón del monte exclamó diciendo que eran bienaventurados los mansos, que ellos recibirían la tierra por heredad.
¿Cuál es el camino a la mansedumbre? Es Cristo, mi hermano, única y tan solamente Cristo, quien en su momento dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En realidad, estas bienaventuranzas son los resultados de aquellos que son como Jesús. La siguiente bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. El énfasis en esta bienaventuranza es una palabra muy importante y muy preciosa a la hora de hablar del Evangelio, y es la justificación. Hablar de justificación es perfectamente intercambiable con la palabra salvación. Si usted ha sido justificado, lo que eso significa es que también usted es un hijo de Dios y que usted ha sido salvo. La justicia de Cristo es la que nos reviste, es la que nos presenta como perfectos delante del Padre, y es la justicia de Cristo y su obediencia imputada a nosotros, la cual en el día final nos llevará a la vida eterna junto con Cristo el Señor, junto con el anciano de días, cuando haya juzgado a la tierra entera. Sin embargo, ¿por qué el Señor afirma que son dichosos aquellos que buscan, que tienen hambre y sed de justicia? No lo confunda usted en el sentido terrenal. La labor jurídica, lo que sucede en un tribunal, en un juicio, tendría que ser acorde a la justicia divina. Sin embargo, usted sabe muy bien que eso no siempre es así. La justicia a la cual el Señor está haciendo referencia es a una justicia personal, individual. No es una justicia colectiva o social, es más bien individual y personal de cada persona. Y dejemos que sea el apóstol Pablo quien nos dé testimonio acerca de esta gracia, esta bendición de la justificación, en Filipenses 3, del 4 al 9. Y antes de leer esta cita, a manera de contexto, recordemos que quien escribe, el apóstol Pablo, no siempre fue conocido como Pablo, fue más bien conocido como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más reconocidos líderes de los fariseos en tiempos de Cristo. Y era un hombre que se jactaba de perseguir, torturar y matar a creyentes, hasta el día en el cual Cristo el Señor se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, lea conmigo lo que Filipenses 3, del 4 al 9 nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escucha lo siguiente, escucha el currículum del judío Saulo de Tarso: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuche ahora lo que dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia de la cual Pablo
estaba confiando, en esa justicia Pablo estaba confiando, es decir, esa es la justicia de la cual dependemos nosotros los creyentes, aquellos que no están en Cristo y que están depositando su confianza a cualquier mérito humano, a cualquier actitud ética, honesta, moral. Simple y sencillamente están confiando en el lugar equivocado. Si ni siquiera la ley puede ser capaz de justificar a alguno, cuanto más de cualquier otro fundamento del cual alguien busque depender en cuanto a su salvación. Sin embargo, la bienaventuranza consiste en que son dichosos y son felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes cree usted que estaban ya conformes y satisfechos con la justicia que estaban profesando? La religión judía, los escribas y los fariseos, quienes, así como Pablo, que viene justamente de este mismo grupo, afirma que cada uno de los rituales, cada una de las formaciones religiosas, cada una de las actitudes de celo religioso eran para él motivo de confianza, mas las ha estimado por basura y afirma que espera ser hallado en Cristo, no teniendo su justicia propia, sino la justicia de Cristo, que se obtiene por fe. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque eso estaba siendo pregonado a oídos que estaban ya confiando en otra justicia. Mas Cristo traía la justicia que salva, la justicia que lleva al cielo. Y quienes confían en esta justicia, por supuesto que son bienaventurados. Versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy claro y muy concreto la bienaventuranza. Y Santiago 2, versículo 13, que es la cita que está en la esquina superior derecha, esquina inferior derecha, nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Son dos verdades las que están en ese versículo, y comparto para ustedes el comentario de este versículo por el pastor John MacArthur, quien afirma y dice: una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios, y como persona no redimida solo recibirá juicio estricto y total en el infierno eterno. La misericordia triunfa sobre el juicio, que es la segunda verdad del versículo. Hace referencia a que la persona cuya vida se caracteriza por la misericordia está bien preparada para el juicio y escapará de todas las acusaciones que la justicia estricta pueda traer en su contra, porque al mostrar misericordia a otros da evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Mi hermano, son bienaventurados, son dichosos, van camino al cielo los misericordiosos. Y la única forma en la cual podemos nosotros ejercer misericordia genuina, no superficial, no como cuando usted mira en redes sociales a una persona tomando foto y fotografía, video y publicando el apoyo que está dando a alguien. No me refiero, mi hermano, a algo que ven los ojos. Me refiero a extender la mano al necesitado aun cuando nadie nos ve. Me refiero a perdonar e ir más allá de lo que ven la sociedad, de lo que pudiera publicar y hacerlo a usted famoso, a una misericordia que trasciende y rompe el orgullo. Esa misericordia
solamente fluye a través de la fe en Cristo Jesús. Esa misericordia da evidencia que usted y yo hemos también recibido misericordia. Pero una vida, mis hermanos, sin misericordia, una vida carente de amor por los necesitados, deja entrever, deja en evidencia que nosotros mismos no hemos sido perdonados y no hemos conocido la misericordia de Dios. No es de sorprendernos que el Señor llame bienaventurados y dichosos a los misericordiosos. Vuelvo y repito, las bienaventuranzas son reflejos y destellos de Cristo mismo en su pueblo. Cristo está lleno de misericordia y usted la encuentra en la cruz derramada por el pecador. Asimismo también su pueblo, su iglesia, los que han creído en Él, también son seres misericordiosos. Nos dice la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón bajo una sociedad o en una sociedad vendida al pecado, que ama lo malo, que ama lo vil, lo miserable, todo lo que ofende a Dios. Mi hermano, un limpio corazón usted no lo encuentra bajo una religión legalista, humanista, con mandamientos y cargas, mandamientos superficiales. Un limpio corazón puede ser otorgado únicamente por Cristo cuando quita ese corazón duro, de piedra, insensible, con el cual nacemos, puesto que la raza humana nacemos bajo pecado, somos concebidos en maldad. Pero ese corazón malo, ese corazón de piedra, nos es quitado cuando nacemos de nuevo. Cuando Cristo nos da un corazón de carne, un corazón sensible a su voluntad. Cuando usted estudia el Decálogo, se percata que fueron escritos esos mandamientos en tablas de piedra. Y una de las promesas del nuevo pacto es justamente que el Señor, luego de haber mostrado al pueblo de Israel que a pesar de haberles entregado la ley, sus mandamientos y sus preceptos de una forma tan clara, luego de por tantos años haber sido tolerante, paciente y misericordioso con ellos, lo que usted mira como resultado en el Nuevo Testamento, en conclusión, es a un pueblo de Israel rebelde, idólatra, infiel. Lo que el Señor promete es un nuevo pacto en donde ya no escribirá más mandamientos en una tabla de piedra, sino que los escribirá en sus mentes y en sus corazones. No de una forma religiosa, no de una forma externa. Es algo, mi hermano, que brota desde el corazón hacia afuera, desde lo más íntimo, desde lo más profundo del ser humano hacia el exterior. Y eso no es ninguna otra cosa sino que Cristo mismo en medio de su pueblo. El Espíritu Santo de Dios haciendo brotar tanto el querer como el hacer en medio del pueblo redimido para gloria del Redentor. De modo que este limpio corazón es algo que únicamente quien está predicando esta bienaventuranza puede dar. Cristo el Señor, Él puede dar ese limpio corazón, y no únicamente que Él pueda darlo, sino que Él es el único. Él es el único que puede dar un corazón nuevo, un corazón limpio. La promesa es ver a Dios. Mis hermanos, estamos nosotros muy acostumbrados a lo terrenal, muy acostumbrados a lo que ven nuestros ojos. Nunca hemos visto al Señor, precisamente por eso llamamos, y la Escritura lo llama fe, porque fe es aquello que estamos esperando, es aquello de lo cual aún no hemos visto de una forma visible, con toda la pompa y gloria. Sin embargo, Apocalipsis 22, del 1 al 5, por cuestión del tiempo no voy a leer toda la cita. Sin embargo, el versículo 3
nos dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Mira el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verán su rostro, veremos el rostro del Señor. Aquellos a los cuales hemos sido sometidos a una cirugía de cambio de corazón, en donde Cristo nos ha dado un corazón de carne que escucha su voz y que obedece su voz. El Señor no solo tiene preparado un cambio de corazón, una vida plena, una vida con sentido en esta vida, sino que también nos tiene reservado la promesa más grande y más hermosa que el ser humano puede recibir, y es la eternidad con Dios. Y más que una eternidad con Dios, una eternidad en donde nuestros ojos verán toda la gloria, todo el poder, toda la majestad del Dios al cual cantamos. Una eternidad en donde el sentido pleno de la existencia entonces habrá cobrado sentido, en donde ya no caminaremos entre sombras, sino que claramente y a luz del día le veremos tal como Él es. Esa es la promesa, mi hermano, para aquellos que han creído en Cristo, a los cuales el Señor les ha otorgado un nuevo corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El énfasis, por supuesto, es la paz. Recuerde que Cristo también es llamado príncipe de paz. Recuerde que Cristo anula el acta que nos era contraria en cuanto a la justicia, y nosotros que éramos enemigos somos hechos ahora cercanos, somos hechos ahora hijos. Cristo es nuestro reconciliador, Cristo es nuestra paz para con Dios. Por eso el pueblo que ha creído en Cristo Jesús, recuerde que esto es una cadena. Los que se han reconocido pecadores, los que han llorado por sus pecados, los que desean ser justificados por Cristo, los que son misericordiosos, los que tienen un corazón limpio, son exactamente los mismos que también buscan la paz. Los que son conocidos como agentes de paz, como personas que buscan la paz y la armonía, no el pleito, la disensión, las ofensas, sino la paz. En Mateo mismo, en capítulo 5, del 43 al 48, vamos a leer del 43 al 48, está ahí en pantalla. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y escucha ahora estas preguntas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en esta cita tenemos dos verdades, dos profundas verdades. Del versículo 43 al 47 encontramos una, y en el versículo 48 encontramos una segunda verdad. La primera, que gira en torno a la paz, en torno a amar a los enemigos. Cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, muchas veces entendemos como si el Señor está cambiando el Nuevo Testamento. No, mi hermano, lo que ha sucedido es, Cristo mismo lo afirma en este contexto. Él afirma y dice que habían cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre que habían transmitido de generación en generación, pero que ese no había sido el mensaje
ni el mandamiento original que el Señor había revelado. El Señor está, cuando dice oísteis que fue dicho, está obrando una limpieza en sus mentes y está reformando ese pensamiento terrenal, religioso que habían heredado de generaciones atrás, y está redescubriendo para ellos el sentido pleno de su voluntad. Cuando el Señor afirma y dice que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos bendecir a los que nos maldicen, se encuentra en perfecta armonía con la palabra que había dicho unos capítulos atrás: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos, es claro, está a luz del día, que la obra de redención de Cristo el Señor conlleva una actitud de paz, de mansedumbre, de benevolencia en el corazón de aquel que ha sido transformado. La ausencia de esta actitud tan solamente deja entrever un cristianismo o una vida tierna en la fe, o una vida inmadura en la fe, o a una persona que los años y las predicaciones han pasado, han sido escuchadas por sus oídos, pero no han sido recibidas en sus corazones. Y cuando esto acontece, mi hermano, una tan sola cosa es la que queda, y es el arrepentimiento, el pedir al Señor ese cambio de mente, ese cambio de corazón. Nos acercamos a las últimas bienaventuranzas. Bienaventurados, nos dice el versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está unida con la siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, lastimosamente estos versículos, en nuestro contexto, en una región cristianizada, con libertad de culto, en donde la fe en Cristo Jesús no está siendo perseguida, lastimosamente no tienen el mismo sentido, el mismo alcance, como si estos versículos estuvieran siendo predicados en Corea del Norte, en Rusia, en China, en algunas otras regiones, en donde estar reunidos con un libro como estos es motivo que nos quiten la vida. Para nosotros podemos leerlo y muy difícilmente vamos a entender o a alcanzar a comprender el sentido pleno de lo que significa ser perseguido por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, pidamos al Señor que nos conceda ser conscientes, tomar ventaja, tomar provecho de la libertad de culto, libertad de expresión, la cual al menos al día de hoy gozamos, para poder llevar este mensaje de salvación a otras personas. La esencia de esta bienaventuranza o el énfasis, es el testimonio de Cristo. Cristo tiene testigos, mis hermanos. Cristo tiene testigos, y si usted lee desde el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia de la iglesia, han habido cientos y miles de mártires, cientos y miles de creyentes, empezando por Esteban, que fueron fieles testigos de Cristo, aun cuando eso costaba la vida, cuando eso les costó la vida. Sin embargo, cuando esto ocurre, el Señor lo que dice es que debemos de gozarnos y alegrarnos, porque estamos siendo dignos de padecer por su nombre. Así también padecieron los profetas del ayer. Lea a todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos fueron desechados, perseguidos, apedreados. Sin embargo, eso es un privilegio, y lo leo para ustedes en Primera de Pedro,
4, versículos del 12 al 16. Leo del 14 en adelante. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La persecución, mis hermanos, purifica a la iglesia. La persecución es uno de los instrumentos y de las herramientas a través de las cuales el Señor aparta un poco de cizaña y deja el trigo para que fructifique. En los tiempos en donde la iglesia fue tan gravemente perseguida, esta carta de Pedro es precisamente dirigida a los expatriados, a los que habían sido perseguidos, a los que habían dejado sus hogares, sus naciones y habían sido esparcidos por causa del nombre de Cristo. Son bienaventurados. Y en el tiempo presente, en nuestra región, en nuestro contexto inmediato, cualquier tipo de burla, cualquier tipo de escarnio que podamos nosotros sobrellevar por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, no debe jamás nunca de ser motivo de vergüenza o de deshonra, sino más bien es motivo de gozo y de alegría, para que de alguna forma estemos siendo tomados dignos de padecer por el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, ese no es cualquier nombre, ese es el nombre del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ser vituperado por causa de ese nombre no es una pérdida, es una ganancia. Nos acercamos al final de esta meditación y debemos preguntarnos: ¿dónde está Cristo? Pues bueno, Cristo es el predicador de estas bienaventuranzas. Cristo es quien está enseñando y profiriendo a sus discípulos y al pueblo de Israel que si bien habían muchos desbienaventurados, habían algunos que estos tenían esperanza, que estos debían vivir y estar como lo que eran, bienaventurados, dichosos, felices. Cristo es el fin de la ley, su punto cúspide, su cumplimiento. Cada una de estas bienaventuranzas pueden ser recibidas únicamente cuando Cristo ha obrado en el pecador el milagro asombroso de salvación. De modo que concederle el nuevo nacimiento, la fe, el arrepentimiento, el dolor por su pecado, los deseos de justicia y paz, entre otros frutos del Espíritu Santo. Y ese es un punto muy importante. Estas bienaventuranzas, como decíamos, eran reflejos, vistazos de Cristo mismo en su pueblo redimido, y son obrados por el Espíritu Santo de Dios, quien es el representante de Cristo acá en la tierra, el consolador a quien Cristo envió para que nos acompañe todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, respondiendo puntualmente a la pregunta ¿dónde está Cristo? Cristo es la fuente. Cristo es la puerta que abre de par en par a nosotros cada una de estas bienaventuranzas. Y nótese que la primera habla acerca de los pobres en espíritu. Y Cristo es experto en suplir las necesidades de los pobres en espíritu. Si usted es un pobre en espíritu, si usted reconoce que necesita el perdón y la salvación de Cristo, esta predicación ha venido justamente para eso, para conducirle al arrepentimiento, a la fe y al perdón que es en Cristo Jesús. Como conclusión, las bienaventuranzas no se obtienen a través de obras humanas, por llorar por la pérdida de un familiar, porque lloramos todos ante la pérdida de un familiar, ante una enfermedad. Sin embargo, no es a ese tipo de llanto al cual hace referencia la bienaventuranza. Tampoco se obtienen siendo pacíficos en un sentido social. Decíamos que estas bienaventuranzas giran en torno
a un alcance individual, personal de cada persona. Las bienaventuranzas son el reflejo de la obra regenerativa de Dios en el creyente. Estas bienaventuranzas, así como el fruto del Espíritu Santo, deben entenderse como un todo, como un conjunto, no como afirmaciones independientes. El fruto del Espíritu Santo, muchas veces nosotros le llamamos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Sin embargo, la Escritura no los llama los frutos, lo llama más bien el fruto, un conjunto, un todo. Porque el Espíritu Santo trabaja de forma íntegra y eficaz y produce en el creyente cada uno de esos frutos. Y los tenemos que buscar a todos juntos, no por separado. Lo mismo ocurre con estas bienaventuranzas. No vamos a buscar, aferrar o ser dichosos por tener alguna de ellas, sino todas. Porque estas bienaventuranzas no se refieren a distintas personas, se refieren a exactamente las mismas, de principio a fin. En segundo lugar, Cristo afirmó que los creyentes son bienaventurados, son dichosos, son felices. Y es que luego de haber recibido el regalo de la salvación, que ahora los creyentes sean felices y dichosos en Cristo, no es ninguna sorpresa. Mi hermano, el mundo está acostumbrado a creer que la fe en Cristo Jesús es una religión más, es un sistema legal de mandamientos más, que es una pesada carga sobre nuestras espaldas que nos llena de sufrimiento, de algún tipo de esclavitud. Mi hermano, Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro gozo. Cristo es el autor de todo lo bueno que en nuestra vida hay. Cristo es quien abre de par en par estas y muchas bienaventuranzas más por amor de su nombre, porque nos ha amado, porque nos ha escogido para exaltar en nosotros su nombre. Finalizamos con unas preguntas de reflexión. A la luz de estas bienaventuranzas, las implicaciones y los alcances que hemos meditado, hermano que me escuchas, ¿eres conocido por tu humildad o por tu orgullo? ¿Confías en tus méritos como lo hacía Saulo de Tarso, o en la justicia de Cristo, que es en la cual confiaba Pablo para su salvación? ¿Con qué frecuencia eres conducido al arrepentimiento? El arrepentimiento no es la puerta de entrada al Evangelio. El arrepentimiento es la vida diaria del creyente. El Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos ofendido la santidad de Dios. ¿Eres manso en medio de un mundo agresivo y sanguinario? Y que el Señor nos ayude, porque hay que ser mansos hasta para conducir los vehículos, mis hermanos. Muchas veces hasta en eso dejamos entrever lo que hay en nuestros corazones. ¿Deseas ardientemente la justificación de Cristo sobre tus pecados? ¿Anhelas ver a Dios juzgar con justicia a la humanidad? ¿Son limpios los deseos de tu corazón? En tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, ¿eres conocido como un pacificador? Si preguntamos donde usted vive, mi hermano, ¿cuál será la referencia que podemos escuchar de parte de sus vecinos, de sus compañeros? Y en último lugar, ¿estás sufriendo algún tipo de persecución por tu fe en Cristo Jesús? Sucede que cuando no estamos recibiendo de parte del mundo el rechazo por nuestra fe en Cristo Jesús, es muy probable que si no tenemos problemas con el mundo, si el mundo no tiene problemas con nosotros, es muy seguro que somos nosotros los que tenemos problemas con Dios. Hay algo que corregir en nosotros. Tenemos también a continuación una pequeña tabla a la cual yo invito y hago extensiva la invitación a toda la iglesia, a todos los hermanos que no se están congregando en ninguna casa de oración o de discipulado, a que puedan compartirla, que puedan sacarle el máximo provecho en las reuniones de días miércoles, en donde están las características de la bienaventuranza, el énfasis, la promesa y la ampliación que la Escritura misma nos da. Finalizamos con la
siguiente reflexión que compartí hace unos minutos, y es para meditarla con toda sinceridad, para hacer un autoanálisis. Mis hermanos, estas bienaventuranzas no son solamente motivo de gozo y de alegría. Nótese que la última bienaventuranza habla acerca de la persecución por la fe en Cristo Jesús. Si esa es una cadena, como yo le decía al inicio, imagina una cadena extendida de izquierda a derecha, acá en la parte de delante de este auditorio. Pues cuando llegamos a esa bienaventuranza número 8, la que es sobre la persecución, haga de cuenta que alguien toma esa cadena en ese último eslabón, la gira hacia el primero, que era el de los pobres en espíritu, y deja ahí en medio de esas dos bienaventuranzas, en medio de esos dos eslabones, un candado que vuelve íntegra, que vuelve unida a toda esa cadena. Estas bienaventuranzas no están por ahí sueltas, no son verdades aisladas, son las características de un solo pueblo, de un solo remanente, de un solo conjunto de pecadores al cual Cristo ha salvado, y somos usted y yo. Son motivo de gozo y de alegría porque son nuestras, porque Cristo nos las ha dado por gracia a través de la fe. Pero al mismo tiempo, así como son motivo de gozo y de alegría al haberlas recibido, también al mismo tiempo es un reto para nuestros corazones. Buscar esa mansedumbre, buscar esa paz, buscar ese corazón limpio, esa mente limpia, esa actitud que desea y busca el favor, la justicia de Dios. Mis hermanos, que esta meditación nos conduzca a todos a ver en estas bienaventuranzas no solo como algo bueno que nos cayera bien en nuestra vida, sino como un reto, porque forma parte de nuestra identidad, forma parte de la identidad de la iglesia de Cristo. Así como usted lee en esas bienaventuranzas, así es la iglesia de Cristo. Así debemos ser usted y yo. Le invito a que oremos al Señor, a que nos conceda ese corazón esta mañana. Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque si bien el mundo está lleno de vidas sin perdón, sin esperanza, camino a la condenación, por tu gracia, por tu amor, porque tu sabiduría y tu plan eterno así lo había ya determinado. Tú has escogido a un remanente escogido por gracia, a pecadores en medio de millones. Nos has escogido por nombre, para que llevemos tu gloria, para que llevemos tu nombre. Concédenos, Padre Santo, vivir a la altura de nuestro llamado. Concédenos, Padre Santo, vivir a la altura del llamamiento santo que tú has hecho en nuestra vida. Danos ese corazón, danos esa actitud humilde para recibir de tu parte el perdón, la salvación, la limpieza de conciencia, Señor, en medio del pecado. Concédenos, Santo Señor, un corazón deseoso de tu justicia, de tu reino, de tu gloria. Señor, haznos agentes de paz, haznos pacificadores. Santo Señor, danos un corazón limpio, limpia de inmundicia nuestra mente y nuestro corazón. Haznos seres de luz. Haznos, Señor, la sal y la luz a la cual tú nos has llamado en este mundo. A ti lo pedimos todo, Padre Santo, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.